Bueno, pues vamos a dar inicio con esta última sesión que vamos a estar viendo dos temas muy importantes dentro de las medidas provisionales, las medidas de protección y bueno, este juicio oral como tal de cómo vamos a tener que llevar este divorcio, ¿ok? Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahorita vamos a darnos cuenta que a partir del artículo 566, les voy a compartir el código, nos habla todo lo relacionado a esas medidas provisionales. Inclusive hay un capítulo en específico, 569. Sin embargo, ahorita nos vamos a regresar un poquito al 566 porque la sesión 2 que estamos platicando mucho sobre los alimentos, es muy importante que ustedes también sepan que dentro de esas medidas provisionales, también desde el mismo auto admisorio, este 566, la autoridad jurisdiccional va a poder proveer la designación de una persona profesionista en trabajo social para que justamente pueda llevar a cabo ese estudio socioeconómico. Se supone que aquí este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos dice que de oficio, ¿no? En automático el juez tendría que velar primero por el interés superior de los menores de edad y decir, ¿sabes qué? Ok, te voy a otorgar como medida provisional esa pensión alimenticia para los menores de edad, inclusive para tu expareja si es un divorcio, y a lo mejor dentro de los hechos que tú me estás comentando, como tal, no sabes los ingresos reales o no tienes la totalidad de esos ingresos para poder acreditar esa capacidad económica para el otorgamiento de estos porcentajes de pensión alimenticia. Entonces, en ese contexto es importante que le den el contexto al juez para que justamente de oficio, entonces el juzgador se supone que tendría que dar la orden de otorgar esta investigación por el trabajo social. Ahora, si ustedes ven que a lo mejor desde el principio no lo realiza el juez relacionado con esta prueba de trabajo social, bueno, entonces lo pueden solicitar ustedes desde el inicio. Igual, ya vieron que el 566, como tal, pues este Código Nacional, adicionalmente, ahora sí, ya en papel nos dice que se tendría que, de oficio, en primer momento, otorgar esta prueba de trabajo social, ¿ok? Y bueno, posteriormente, pues ya vimos que esta prueba socioeconómica de las partes tanto acreedora como deudora alimentaria, el cual puede ser posible, debe ser exhibido ya en la audiencia preliminar, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es la audiencia preliminar, pero ya les había dado el contexto que pues justamente en esa audiencia preliminar nosotros vamos a poder decirle al secretario, pues ¿sabes qué? Ya desde el principio pudimos realizar esa investigación de la prueba de trabajo social de esta persona. Por lo regular, pues estas pruebas de trabajo social justamente se utilizan para cuando nosotros no sabemos con exactitud esos ingresos o como para que tuviera una base también el juez de cómo designar el porcentaje de estas pensiones alimenticias, ¿ok? Entonces, es un punto muy importante. Y también les quería comentar que justo que lo que estamos platicando de los alimentos, la sesión pasada, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos viene a partir del 562 unas reglas adicionales que pueden cambiar o no en sus entidades federativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta sección de los alimentos conforme a este Código Nacional, yo sé que algunas entidades federativas no tienen todavía la dada de alta del registro de deudores alimentarios morosos, a diferencia de, por ejemplo, Ciudad y Estado de México, que nosotros en caso de incumplimiento de estos alimentos, pues podemos solicitar, ¿no? Ese registro de deudores alimentarios morosos, solicitar que se dé de alta y, bueno, que se gire oficio, en el caso de Ciudad de México, se gire oficio al registro civil para que se pueda hacer la inscripción de esta persona del registro de deudores alimentarios morosos. Sin embargo, hay entidades federativas de los cuales no existe como tal este registro. Bueno, pues con este Código Nacional nos dice que sí o sí en todas las entidades federativas tiene que estar implementado este registro de deudores alimentarios morosos, ¿ok? Y de igual manera en esta sección de los alimentos nos va a servir para cuando justamente de un divorcio nosotros lo solicitemos como medida provisional. Es decir, aquí sí o sí nos dice que se tiene que fijar esa pensión alimenticia de manera provisional y dará aviso sin demora a la persona física o moral de quien perciba el ingreso de la persona deudora alimentista para que se lleve a cabo el descuento y haga la entrega de la cantidad, ¿no? De la carga alimentaria.
y que, bueno, posteriormente se ordene el descuento justamente de esos alimentos. Y más abajo es lo que se relaciona que les comentaba del registro. En este caso, si no se cumple con esa pensión alimenticia provisional, pues se va a dar la orden de la inscripción del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ¿ok? Y bueno, posteriormente ahí viene en esta misma sección el punto importante que les mencionaba sobre la prueba de trabajo social. Desde un principio se tiene que otorgar junto con esa medida provisional la orden de la prueba de trabajo social, ¿no? Que se pueda hacer la investigación. Cosa que pues a lo mejor sí es diferente a lo que nosotros vimos habitualmente, porque como sabemos, esa prueba de trabajo social se desahoga hasta después de, conforme vaya avanzando, ¿no? El juicio, y bueno, se supone que ahorita debe de ser desde el principio. El juzgador lo tendría que determinar así. Entonces, este artículo nos va a servir de mucho para esas cuestiones de las pensiones alimenticias, que fue tema que surgió mucho en la clase pasada, ¿ok? Y bueno, pues posteriormente, como ya les había comentado desde el principio, ofrecer sí o sí las pruebas, el capítulo de pruebas, todas las pruebas que vamos a ofrecer, nada de que después, porque aunque ustedes no lo crean y que ustedes digan, ay, es bien obvio, bien lógico, nos ha tocado contrapartes que nos han llegado juicios ya avanzados, no nada más en materia familiar, cualquier tipo de materia. Nos acaba de llegar de una empresa en materia mercantil, justamente el abogado no citó todas las pruebas que tenía que citar y por eso se perdió prácticamente el caso. Ahorita ya se está llevando amparo, etcétera, pero no sé qué le pasó al abogado, pero no citó todas las pruebas y eran pruebas que inclusive sus clientes sí les dieron los documentos, etcétera, y no las citó. Después, lo que quiso hacer este abogado es, hagan de cuenta, emiten el primer acuerdo y quiere volver a poner la prueba completa, o sea, la demanda, perdón, completa, ya con las pruebas adicionadas. Obviamente el juzgado le dice que no, eso lo tuvo que haber exhibido desde el principio. Entonces, pasa, sí, entonces, importante poder exhibir todo lo que tenga que ver y este punto adicional que ahorita están observando sobre las pruebas de trabajo social, ¿ok? También quería, otro punto importante, mencionarles que los tiempos, si pueden observar el 563 de justamente de lo que estamos platicando de los alimentos, nos habla que dentro del término de 3 días se tiene que dar, ¿no? El descuento y que con el apercibimiento de no hacerlo se le empezará a hacer esas medidas de premio que son las multas hasta 200 unidades y medida de actualización, además de responder solidariamente con la obligación directa de los daños y perjuicios que cause la acreedora alimentaria con sus omisiones o informes falsos, cosa que igual ya lo teníamos actualmente. Sin embargo, pues aquí nos menciona que sí o sí la autoridad, perdón, la empresa es la que tendría que otorgar dentro de término de 3 días el desahogo de todo lo que a lo mejor ahí de la nómina, de los ingresos que tiene esta persona para otorgar esas pensiones alimenticias. Pasa que las empresas se les va la onda, no entregan los informes, sí. Entonces, pues nada más estar atentos con los tiempos. Afortunadamente aquí nos da poco tiempo, que si no se da sí o sí en ese término, vámonos rápidamente con las medidas de apremio, porque pues es una medida urgente sobre todo los alimentos, ¿ok? Ahora, otro punto importante que también tienen que saber, que la vez pasada en la primera sesión me platicaban sobre las circunstancias de los salarios mínimos. Aquí el 564 nos dice que cuando no se acredite esa capacidad económica de la deudora alimentista en atención a las circunstancias especiales de cada caso en específico, la pensión alimenticia se fijará en salarios mínimos, ¿ok? Entonces, aquí sí vamos a tener ventaja porque justamente lo que les comentaba en la primera sesión, hay entidades federativas que como tal, sí nos menciona el artículo de, ¿sabes qué? Se puede otorgar en salarios mínimos. Hay entidades federativas en las que en automático, por costumbre de prácticamente jurídica, se otorgan por porcentaje. Entonces, afortunadamente, no sé cómo quieran verlo, afortunadamente o desafortunadamente, porque yo entiendo que también nos toca representar luego género masculino que tiene que otorgar esas pensiones, bueno, pues vamos a tener que posteriormente alegar esta cuestión en relación de que a lo mejor gane el salario mínimo y me estás otorgando un mínimo, bueno, entonces solicitar la modificación
de ese salario mínimo porque que sea acorde a su capacidad económica, ¿no? De las tesis de jurisprudencia que también ha mencionado la Corte. Entonces, aquí van a surgir muchas cuestiones, van a ver en un futuro. ¿Por qué? Porque aquí ya está dando prácticamente este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares luz verde de que se dé en salarios mínimos y no nada más en una entidad federativa, literal en toda la República, porque ya todas las entidades vamos a llevar a cabo las mismas reglas de este Código Nacional. Entonces, aquí vamos a empezar a interponer pues distintos recursos. ¿Por qué? Porque muchas personas obviamente no van a estar de acuerdo desde un principio que se le otorgue por salarios mínimos cuando a lo mejor justamente la persona que tiene esa capacidad económica sea salarios mínimos. Aunque este Código Nacional, si pueden observar, sí es muy específico, que nos dice en atención a las circunstancias especiales del caso, pero muchas veces se van, nos ha tocado, y yo sé que a ustedes igual les ha tocado a varios de ustedes, que el juez en automático sí decretaría esos salarios mínimos por el hecho de que no conocen los ingresos o de ¿sabes qué? No sé, la exactitud de los ingresos, no sé bajo qué elementos me podría yo basar, pues en automático, como este Código Nacional nos dice que se tendría que dar en salario mínimo, muchos jueces lo van a optar por un primer salario mínimo. Entonces, ahí es importante que, pues vamos a tener que como abogados empezar a realizar los recursos que nos menciona este Código Nacional para poder aplicarlos en caso de que no estemos de acuerdo con ese primer acuerdo de esa medida provisional, ¿ok? Ahora, ¿qué otro punto importante deben de saber también? Pues eran los puntos importantes que quería hacerles a mención también. Ahorita lo vamos a ver con las medidas provisionales y medidas de protección, pero también este Código Nacional en el 565 nos habla sobre el embargo de bienes, ¿ok? Que, bueno, nosotros sabemos que en caso, ¿no? De que empiecen a incumplir, hacer valer el pago de esas pensiones mediante las medidas que nos menciona Suprema Corte de Justicia, el propio Código Civil de nuestras entidades federativas, que debe de ser todos los medios, ¿no? Para poder asegurar estas pensiones alimenticias, pues justamente este Código Nacional nos menciona que se ordenará requerir a la parte deudora alimentista sobre el pago inmediato primero de esa pensión provisional, con el apercibimiento de embargar bienes de su propiedad que garanticen su cumplimiento. ¿Ok? Y en caso de que se actualice el incumplimiento de la parte deudora, total o parcial, por un periodo mayor de 90 días, la autoridad jurisdiccional ordenará su inscripción, pues ya en lo que habíamos mencionado, ¿no? El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Prácticamente aquí, si pueden ver este Código Nacional, y es un poco más específico, que aunque nosotros sabemos que hay entidades o dependiendo también a criterio de cada juez que desde el principio, si se empiezan a incumplir esas pensiones, ordene algún tipo de embargo de bienes, bueno, este Código Nacional como tal ya sí o sí lo menciona en papel. ¿Qué es lo que nos menciona mucho este Código Nacional justo? Que si pueden observar ahorita, en nuestros códigos civiles o inclusive en nuestros códigos de procedimientos civiles de nuestras entidades federativas, hay muchas veces que muchas legislaciones no nos decían como tal la palabrita que tendríamos que hacer. Un ejemplo, no sé qué pasa en sus entidades federativas, pero diferente a la pensión, cuestiones de emplazamientos o notificaciones, aquí lo hacíamos más por la costumbre que nosotros ya vivíamos en la práctica. Ahorita, si puede, bueno, que observemos un poquito más en las etapas de los juicios orales y volvamos a las notificaciones, se van a dar cuenta que este Código Nacional nos habla sobre aquellos emplazamientos cuando no se encuentra la persona, pero que sí se cercioró el actuario de que vive ahí, ¿no? La persona demandada para notificarle personalmente la notificación por adhesión, que prácticamente ya va a dejar pegado, ¿no? Ahí la cédula de notificación en caso de que ya lo haya citado y no se presente esta persona, ¿no? Para poder entregarle directamente esa cédula de notificación y su demanda. Muchas entidades federativas como tal no tenían esa notificación por adhesión y que también hay otra costumbre que ahí teníamos por la práctica, que los famosos condominios, que muchas veces no nos dejan entrar a ese condominio, a ese departamento para poder notificarle porque el policía está abajo y cómo subimos, ¿no? Hasta el tercer piso, cuarto piso, que lo que hacíamos era que solicitar ahí que
se pudiera entrar directamente con el coordinador o coordinadora de ese condominio, etcétera. Ahora, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es más específico. Esas, digamos, las ventajas que tendría este Código Nacional, porque si pueden observar, en cosas que a lo mejor nosotros lo sabíamos por la práctica jurídica, ya sabíamos qué tendríamos que hacer, aunque no viniera como tal la palabrita o el texto en nuestro Código Civil o en nuestro Código de Procedimientos Civiles. Ahora este Código Nacional, si pueden observar, ya nos menciona sí o sí los artículos que tengan que ver con los protocolos de perspectiva de infancia, con los protocolos de perspectiva de género, que antes lo sabíamos, sí, pero bueno, pues este Código Nacional, si pueden observar, ya como tal, ahora sí lo menciona en texto. Se tiene que hacer esto y lo tiene que ordenar y lo tiene que seguir, perdón, el juez, ¿no? Entonces, esas serían las ventajas que podríamos encontrar en este Código Nacional, que pues ya sí o sí nos mencionan ahí qué tendríamos que hacer y qué no se tendría que hacer, que antes, a diferencia, pues tendríamos que buscar la tesis aislada, la tesis de jurisprudencia, y pues ya nos ayuda un poquito más a decir, bueno, en tal artículo ya viene, ya no tanto de que tenemos que, bueno, sí complementarlo con las tesis, pero antes era más trabajo de poder encontrar algo para que se pudiera otorgar a lo mejor sí o sí esas medidas provisionales. A mí me tocó todavía muchos juzgados en donde en los divorcios no se otorgaba acá en la Ciudad de México. Algunos juzgados sí me las otorgaron y algunas no. Las medidas provisionales que nosotros sabemos que sí o sí se tendrían que otorgar, las pensiones alimenticias, la guardia y custodia, y hubo juzgados en las que no nos otorgaban, y entonces tendrías que ahí interponer los medios de defensa, los recursos, para que sí o sí pudieran llevar a cabo en relación, ¿no?, con el interés superior de los menores de edad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hacíamos más trabajo para que pudiéramos exigir un derecho que desde el principio se tiene que otorgar. Entonces, justamente, ahorita que estamos hablando de las medidas provisionales, se van a dar cuenta más abajo que nos viene la sección de esas medidas provisionales y de protección. Ahorita nos está llegando un señor que dentro de esas medidas justamente es de un divorcio, pero no es conforme al Código Nacional. Sin embargo, tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Ahorita si pueden observar este Código Nacional, en el 569 nos habla sobre esas medidas de provisionales y de protección. Ya viene un capítulo en específico sobre estas medidas provisionales y de protección. Y sí o sí, aquí ya vieron que nos da la orden de que son necesarias sin audiencia de la contraparte, ¿ok? Y que, bueno, pues se tienen que otorgar desde el principio y de manera enunciativa la fijación de alimentos, la guardia y custodia, régimen de convivencias, órdenes o medidas de protección o cualquier otra medida que señale este Código Nacional, ¿no?, de procedimientos civiles y familiares. Y que les quiero contar, va relacionado con el caso que les quiero contar, que llegó al despacho porque este señor inicia su caso en San Luis Potosí, un divorcio, y no decretan medidas provisionales en ese divorcio, solamente le decretan el divorcio. Que si quieren ver cuestiones relacionadas, la típica, inherentes a este divorcio, véanlo por la vía y forma correspondiente, o sea, los incidentes.